Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Roja, Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom a la lección. Empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, aquí con otra lección. Y estaba escuchando dos videos, uno del apóstol Tahar y el otro del apóstol Gabar, entrando en la pregunta, ¿qué significa ser salvo? Right? O en la Biblia, ¿qué significa ser salvo según el contexto? Y le pregunté al IA, que me dé algo en general, lo que se habla de ser salvo, right, entre los cristianos. Respondió el IA con decir, dice, en el contexto de la Biblia, ser salvo generalmente se refiere a ser rescatado o librado del pecado y sus consecuencias a través de la fe en Yahushai. Right, eso es algo bien importante de entender. Librado del pecado. Right? Ahora, ¿qué es pecado? Como siempre sacamos para agarrar la definición o el entendimiento de pecado. Eso nos lleva a 1 Juan 3 y 4, right? Que la infracción de la ley o quebrar la ley, eso es pecado. Y sabemos muy bien que los únicos que están bajo el pacto o las leyes de Yahweh Bashem Yahushai son los israelitas. Y podemos ir a Levíticos, el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 46. Podemos ir a Salmos 147, versículos 19 y 20. Right. Podemos entrar en Gálatas 4 y 4, donde dice que nuestro Señor Yahushai fue enviado para librar a los que están bajo la ley. Right, so ser rescatado o librado del pecado o de las consecuencias, right, solamente le aplica a la gente de Israel, right, los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Y sabemos que hay israelitas entre todo pueblo, porque fuimos dispersos. Right, pero vamos a seguir leyendo. Dice, en el contexto de la Biblia, que Biblia yo creo que es latín, es biblios, que significa una colección de libros. Y no es una colección de cualquier libro, sino los libros de los profetas, right, de Yahweh Bashem Yahushai. En el contexto de la Biblia, ser salvo generalmente se refiere a ser rescatado o librado del pecado y sus consecuencias a través de la fe en Yahushai. La fe en Yahushai es que nos va a salvar de la destrucción por venir. Porque el día de juicio se acerca, donde cada alma va a ser juzgado por sus acciones, sea bueno o sea malo. Dice, a menudo se asocia con el concepto de salvación que implica el perdón de los pecados, right? Ahora ya sabemos que es pecado, y esto solamente se refiere a la gente de Israel. Dice, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna que solamente los israelitas pueden recibir. Y la vida eterna empieza con saber a nuestro Dios Yahweh y su Hijo Yahushai.
Luego el Señor Yahushua envía el Espíritu Santo sobre la elección de Israel. Right? So ese es el comienzo de la vida eterna. Right? Right? Porque esta verdad es eterna. Solamente nos falta esos cuerpos inmortales, right? Que van a ser eternos también. Right? So esta verdad va a ser acompañado con un cuerpo eterno. Ahí podemos leer eso en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 hasta el fin del capítulo. Right? También Hebreos 8:8, cuando entra en el nuevo pacto, que el Señor Yahweh Bashem Yahushai va a escribir o programarnos o programar las leyes en nosotros, y ya no vamos a morir, ya no vamos a ser maldecidos, right? Vamos a ser perfectos. A nadie se le va a necesitar a enseñar las leyes, o ni un israelita va a tener que ser se les va a hacer la pregunta: ¿tú conoces a Yahweh o a Yahushai? Todo Israel va a saber y conocer a Yahweh Bashem Yahushai y entender, right? Dice la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. Esta creencia es central en la teología cristiana y se basa en versículos como Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio su único hijo. Right? So aquí dice, es centrar a la teología, right? El estudio de Dios. Eso es lo que significa teología. Dice cristiana. Y cuando leemos las escrituras, esa palabra cristiano, ese fue un título para los creyentes de Yahushua, right? Que los únicos, o solamente los israelitas pueden ser creyentes de Yahushua, y está escrito en el libro de Hechos, en la ciudad de Antioch. Ahí es donde se empezó la gente, los paganos, nos empezaron a llamar cristianos. Ese título no fue puesto por nuestra gente,